Dios les bendiga, mis amados hermanos, muy buenas noches, ¿verdad? Este día lunes 13 de abril del 2020. Y bueno, ahora nos toca transmitir desde la recámara de mis hijos, ¿verdad? Me hicieron el favor de prestarme un poquito su recámara. Disculpen si hay mucho distractor por aquí, pero bueno, tratando de cambiar un poquito el, este, los lugares donde pienso grabar, ¿verdad? Bueno, ahí abajo están mis hijos con sus actividades también que tienen ellos y bueno, mi esposa también por ahí abajo con ellas. Y bueno, yo quiero pues pedirles que por favor, pues vamos a concentrarnos, hermanos, y vamos a disfrutar esta, esta transmisión. Es lunes de devocional, hermanos, y pues vamos a pedirle a nuestro Dios que pues que habla nuestra vida, hermanos, y que sea un tiempo de mucha bendición. Posteriormente voy a hacer voy a dar algunos avisos, como cada reunión, cada transmisión lo hago, hermanos. Y bueno, pues vamos a comenzar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te glorificamos porque has sido fiel en nuestra vida. Nos has bendecido y nos has ayudado mucho, Padre, y nos has dado eh, como dice tu palabra, conforme a tus riquezas, Padre, en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque podemos también en esta noche disfrutar de tu palabra, Padre, como ese tiempo especial, ese momento especial, Padre, en el que reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues sean todos bienvenidos a esta transmisión, como les comento, hermanos, aquí desde la recámara de mis niños. Bueno, aquí mis niños me prestan un poquito aquí su espacio, ¿verdad? Su espacio. Y bueno, pues vamos a comenzar, hermanos. Mire, yo quiero en esta ocasión, ¿verdad? Comenzar, no sé si una serie, ¿verdad? Pero sí aprovechando estos tiempos de encierro, hermanos, estos tiempos de coronavirus. Eh, Porque casi siempre lo hacemos en el mes de agosto. Me gustaría hacer un énfasis especial a la palabra de Dios, a la Biblia. Es muy fácil, hermanos, en serio, aún con estos encierros, eh, hacer que pase el tiempo, hermanos, y no darnos cuenta que Dios nos está hablando también a través de la palabra. Es muy fácil, hermanos, es muy fácil a veces dejar la Biblia a un lado, y no abrirla, sino hasta, si sigue usted mis transmisiones, hasta que el pastor abre el Facebook y tenemos la transmisión, o el YouTube, o hasta el domingo, ¿verdad? Entonces, seguramente pues el celular ahorita es el que más se ha cargado, ¿verdad? Porque lo usamos a diario, porque estamos viendo los memes, porque estamos mandando saludos, ¿verdad? Quizá estamos con la televisión todo el día prendida, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a estar con los aparatos apagados, el radio, el internet, tantas cosas, tantos distractores, hermanos. Y bueno, ayer que meditamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Hablamos acerca de qué va a pasar después del encierro, o sea, qué va a pasar después de que tengamos la oportunidad de nuevamente de salir a las calles normal, comenzar poco a poco una vida normal. ¿Qué va a pasar? Porque ayer hablábamos de la preocupación, ¿no? Que el pueblo hebreo tenía que trabajar con esa parte de la preocupación porque el preocuparse lo hacía perder la visión y de repente se iba al pasado y comenzaba a añorar, ¿verdad? El tiempo cuando ellos estaban sentados alrededor de las ollas, comiendo carne, ¿verdad? Y volteando al pasado, volteando al pasado. Y resulta que pues Dios no quería eso. De hecho, pues Moisés se molesta mucho porque pues básicamente son unos aborazados, ¿verdad? Codiciosos, ¿verdad? Dios les da instrucciones de que no coman más de la cuenta o que no guarden más de la cuenta porque puede que se eche a perder. Y bueno, hacen todo lo contrario. Una serie de situaciones que el pueblo hebreo tenía que trabajar para que cuando llegara a la tierra prometida, pues eso básicamente no fuera un problema. Y bueno, eso, la reflexión de ayer hablábamos de eso, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora que salgamos ya en la libertad, ¿no? De este encierro. Vamos a seguir con las mismas
mañas, no sé si llamarle así, con las mismas costumbres de, pues, de no agarrar la Biblia, ¿verdad? De no ir al templo cuando deberíamos de estar ahí en el templo, ¿no? De pensar y inventarse cosas tales como, es que tengo muchas cosas que hacer, seguramente, pero necesitamos darle tiempo a las cosas de Dios. También es muy, muy importante. Por eso, pues una pregunta con la que yo quisiera comenzar. A esta devocional yo la he titulado Cuando la Biblia es nuestro camino. Cuando la Biblia es nuestro camino. Mire, ¿en qué lugar tenemos la Biblia? ¿En qué lugar? Y no digo, y no me estoy refiriendo a que, bueno, la tengo en el escritorio, la tengo en la mesa del comedor, la tengo, ahí abajito donde pongo las llaves, ¿no? La tengo, en mi mochila porque desde que la última vez que fui a la iglesia ahí la dejé, ¿verdad? La tengo en mi biblioteca personal. No me refiero a eso, me refiero, ¿qué lugar tiene en mi vida, en mi corazón, la palabra de Dios? Y bueno, mire, quiero comenzar con algo que escribí por aquí. Hace algún tiempo leía yo un artículo sobre 3 recomendaciones prácticas sobre la Biblia. Y me llamó mucho la atención. No voy a hablar de cada una de ellas, solamente las voy a mencionar. Y decía este artículo, número 1, dice, démosle gracias a Dios porque tenemos acceso a su palabra. Número 2, hagamos de ella lo más importante de nuestra vida. Y número 3, fomentemos y participemos para que todos en el mundo tengan un ejemplar de ella. ¿Cómo ve? ¿Verdad? 3 cosas muy prácticas, ¿no? Rápidamente lo digo, démosle gracias a Dios porque tenemos acceso a ella. Creo que si usted, es el libro, el libro más impreso en la historia, en el mundo, es la Biblia. Y luego en segundo lugar está el Principito. El Principito tiene 300,000, bueno, no, me estoy equivocando. En primer lugar, el libro con mayores traducciones a nivel mundial es la Biblia, o sea, que se ha traducido en diferentes idiomas, y luego posteriormente es el Principito. Pero estamos hablando de que de la Biblia al Principito hay una distancia importante de, de separación, ¿verdad? De cantidad de idiomas en las que se ha... estamos hablando de que la Biblia es una bendición, por más que, mire, la gente que no es cristiana quiera desaparecer las Biblias, pues yo creo que jamás nunca lo va a hacer, porque el cielo y la tierra pasará, el mundo y sus deseos pasarán, dice la Biblia, pero la palabra de Dios permanece para siempre, los que hacen la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Así es, hagamos de ella ella lo más importante de nuestra vida. Eso era la otra reflexión. Y número 3, fomentemos y participemos para que todo el mundo tenga un ejemplar de ella. Yo quiero leer, hermanos, el Salmo 119, versículos del 1 al 8. Usted sabe que el Salmo 119 es el salmo más largo de toda, bueno, es el capítulo más largo de toda la Biblia, el Salmo 119. Y bueno, voy a solamente leer 8 versículos y dice de la siguiente manera, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Hermoso, hermoso salmo. Y bueno, el Salmo 119, creo que de ahí hay muchísimos textos emblemáticos de este salmo, pero yo resaltaría 3, ¿verdad? Yo resaltaría 3 que me gustan muchísimo, ¿no? El principal para mí del Salmo 119 es el 105, versículo 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y bueno, hay un montón de salmos más, ¿no? Con que limpiar al joven su camino con guardar tus mandamientos, que es el siguiente versículo, ya no lo leímos. Y luego el versículo 11, que también es emblemático, cuando dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Y bueno, hermanos, miren, este salmo se puede considerar como la declaración de la experiencia del creyente con la palabra de Dios. Este salmo nos lleva a que nuestros puntos de vista, fíjese bien, deseos y afectos concuerden con lo que aquí se expresa. Es como una especie de crisol o una especie de filtro espiritual para nuestra vida. Toda la Biblia básicamente es así, pero este salmo en especial es muy objetivo en algunos puntos de nuestra vida. Es muy importante que no pierda de vista. Si usted anhela leer todo el Salmo 119, si usted gusta a lo largo de la semana o después de este devocional, ¿verdad? Seguir leyendo el Salmo 119. Así es, hermanos. Mire, el entorno, el contorno y propósito general de este salmo, ¿sí? Por cierto, es engrandecer la ley divina y hacerla honorable. Por eso la pregunta inicial de este devocional: ¿en qué lugar tenemos la Biblia? ¿Realmente es honorable? ¿Realmente la Biblia está en un lugar honorable en nuestra vida? De tal forma que no solamente tengo muchas Biblias, sino que la leo, la tengo como algo muy especial en mi vida, que no puedo yo leer otra cosa antes sin antes leer la palabra. No sé de qué otra manera explicarme, pero bueno, el Salmo 119, hermanos, por todo el Salmo 119, ahorita nada más vamos a tomar estos 8 versículos, pero mire, todo el Salmo 119 comienza mencionando mucho la palabra camino. Qué interesante, ¿no? Camino. Denotando, pues, que la primera cosa que de esta vida es como es como la vemos, es como vemos la vida y de qué recursos echamos mano en, en esta vida. O sea, básicamente es cómo vemos la vida y de qué recursos yo echo mano para vivir la vida. Básicamente a eso se está refiriendo cuando la Biblia habla de el camino, tu camino, mi camino, nuestro camino, ¿verdad? Endereza mi camino, ¿verdad? Está apelando a cómo estoy viviendo yo la vida. Entonces hay un punto en el que todo ser humano necesita tener, evaluarse, tener que evaluarse si en verdad va por el camino correcto, ¿verdad? O sea, no solamente vivir por vivir, ¿verdad? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve? ¿Qué es aquello que es capaz de mantenernos de pie cuando las cosas, por ejemplo, no resultan en la vida? ¿Sí? ¿Es la Biblia? ¿O es otra cosa? ¿O eres de los que cuando me siento deprimido me encierro y me pongo a escuchar música en vez de leer la palabra? Bueno, realmente el camino que transito es un camino de fe cuyo mapa de la vida es la Biblia, por decir algo, ¿no? Y es un camino cuyos pasos que doy me hacen recordar las promesas de Dios, porque eso es la Biblia. Usted lee la Biblia y usted recuerda lo que Dios siempre nos ha dicho. Y bueno, recordemos algo importante, hermanos. Mire, en la medida en la medida en la que llenamos el corazón, es en la medida en la que damos pasos por esta vida. Por eso Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La Biblia, hermanos, está plagada de testimonios que son advertencias para que no andemos por mal camino, ¿verdad? Y bueno, como lo dijo el apóstol Pablo también allí en la primera carta a los Corintios capítulo 10 versículos desde el 6 al 10, que hace todo un reencuentro, hace una mención, hermanos, de historias en el Antiguo Testamento. Y él dice, esto está escrito para que no caigamos en estos pecados, para que no codiciemos, para que no desobedezcamos, para que, etcétera, etcétera. Y pone varios ejemplos del Antiguo Testamento. Por eso la Biblia está plagada de testimonios que nos advierten, que son como advertencia para que no andemos por el mal camino, ¿verdad? Alguien me preguntaba: pastor, entonces ¿para qué está el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Digo yo, por Dios, creo que esa pregunta surge de cuando no has leído el Antiguo Testamento. Yo diría eso, ¿verdad? O sea, hay que leerlo. Puedo decir muchas cosas al respecto, pero básicamente con lo que estamos ahorita meditando, y como diría Pablo, es un testimonio que está allí para que nos demos cuenta si vamos por mal camino o estamos por el buen camino. Por eso, hermanos, consideremos algunos principios. Voy a tratar de ser breve, son 3 principios nada más que quiero reflexionar. Algunos principios básicos que nos ayudarán a tener la Biblia
como algo importante y que sea también nuestro camino, ¿sí? Porque así yo he llamado este devocional, cuando la Biblia es nuestro camino, nuestro andar, nuestra senda, ¿verdad? Muy bien, entonces principio número 1, la Biblia es nuestro camino cuando dice, cuando está en todo lo que hacemos. La Biblia es nuestro camino cuando está en todo lo que hacemos. Versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Sí entiende? Sí me expliqué. Dice, los perfectos de camino, y luego dice, los que andan en la ley de Jehová. Por eso yo creo que la Biblia es el camino de todo creyente. Es muy interesante observar, hermanos, que la Biblia habla de perfección. ¿No le ha llamado la atención eso? ¿No le llama la atención que la Biblia diga, bienaventurados los de perfecto camino? Bueno, esta perfección, hermanos, de la que habla la Biblia, no tiene nada que ver con el hombre, sino con los caminos de Dios. Sí, porque cuando vemos esta palabra con nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Pues como que las cosas no salen bien, ¿verdad? Como que dice uno, ay, no creo yo perfecto jamás, nadie es perfecto. Claro, nadie es perfecto, pero no se está refiriendo a nosotros, se está refiriendo a la palabra, a los caminos de Dios que son perfectos. Y cuando se habla de personajes que fueron perfectos en sus generaciones, ¿se acuerda? Porque la Biblia habla de eso, la Biblia habla de, de Noé, de Job, ¿se acuerda? Que dice que ellos eran perfectos en sus generaciones, perfectos, ¿verdad? Bueno, se está hablando de personas que anduvieron por el camino de Dios y eso los hizo perfectos a los ojos de Dios. Yo he mencionado mucho, hermanos, que Dios presume a sus hijos. ¿Se acuerda? Yo he mencionado mucho eso, ¿verdad? Dios es un presumido, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Se ve muy feo, ¿no? A lo mejor no nos gusta mucho esa idea. Ay, qué presumido eres. Bueno, Dios es un presumido porque Él presume a sus hijos. Él presumió a Noé, Él presumió a Job, Él presumió a Jesús. Y Él habla de sus hijos. De hecho, Él presume a Daniel, a a Job, ¿se acuerda? Allá en Ezequiel, cuando dice que dice, si yo mandase, de hecho voy a hacer un devocional de ese pasaje, por cierto ya lo mencioné en algún devocional por ahí, lo puse como un ejemplo, ¿verdad? Dice, si yo mando una peste, ¿verdad? Y estuviera Daniel, estuviera Job, ¿verdad? Nadie se salvaría más que ellos, dice, ¿no? O sea, los presume. O sea, cuando leemos Hebreo y leemos, por ejemplo, la lista de los héroes de la fe, ¿verdad? Dice el autor, ¿verdad? Dice Dios a través del autor, el mundo no era digno de ellos. Imagínese nada más, ¿por qué? Porque para Dios la gente que es perfecta es la que está en sus caminos. A eso es lo que nos referimos de manera muy práctica. Bueno, personas como Noé, Noé en Génesis 6:9, ya lo mencioné, Job 1:1, ahí se menciona, ¿verdad? El rey Asa, se habla un poquito del rey Asa y el rey David, sí, el rey David, hermanos, allá, bueno, el rey Asa en Primero Reyes 15:14 y en Primero Reyes 11:4 dice, voy a leerlo de David, dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. ¿Se acuerda de esas, de cómo la Biblia habla de David como un hombre perfecto en los caminos porque era un hombre conforme al corazón de Dios? Muy bien, entonces llama mucho la atención, hermanos, que Salomón, siendo el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, bueno, pues haya acabado sus días de manera imperfecta. Inclinó su corazón hacia dioses ajenos, ¿no? Entonces, a diferencia de Salomón, David aprendió que no podía dar un paso sin que Dios se lo dijera. Y no sé si usted se acuerda, hermanos, cómo David, a pesar de ser una persona que cometía errores y que se arrepentía de su pecado y no volvía a cometer esos pecados, hay una escena muy interesante, hermanos, en 1 Samuel capítulo 30, no sé si usted se acuerda, cuando él regresa con sus hombres a Ziklag y resulta que a los de Amalek,
¿sí? Los amalecitas habían sitiado ese lugar y bueno, pues estos estaban en otro lado, ¿verdad? Trabajando, peleando, etcétera. Regresan y sus mujeres estaban en esa tierra, pero cuando llegan está todo quemado, todos habían sido secuestrados, porque dice el pasaje que no habían matado absolutamente a nadie, sino simplemente los tomaron y siguieron el camino y se los llevaron. Y bueno, ustedes me imagino que se sabe esa historia, primero el libro de Samuel capítulo 30, léala, es una historia apasionante, hermosa. Pero lo que llama mucho la atención, hermanos, es por ejemplo lo que dicen los versículos del 6 al 8, que dice que David se acongojó demasiado, se entristeció tanto, que mandó pedirle al sacerdote que estaba ahí con él que le trajera, porque no estaba en Jerusalén, hermanos, acuérdense, David no estaba en Jerusalén, entonces le pide las ropas del sacerdote, porque pues no tenía una Biblia, no estaba en el templo, y le pide las ropas del sacerdote como simbolizando que era la presencia de Dios, y comienza a orar, ¿verdad? Esto era un simbolismo nada más, pero él comienza a orar y comienza a pedirle a Dios dirección en medio de la crisis, porque todos habían llorado, dice el pasaje que lloraron hasta que se les acabaron las fuerzas, y de hecho después de eso querían hasta apedrear a David, ¿no? Porque decían, es que David tuvo la culpa, ¿verdad? Bueno, siempre al líder le echaban la culpa, ¿no? Entonces David pide dirección y él pregunta, él dice, Dios, ¿voy o qué hago? ¿Los dejo? ¿Qué hago? Y el Señor le dice, vas a ir y los vas a alcanzar. Y bueno, lo que pasa y todos los medios que Dios utilizó para que David pudiera rescatar a sus parientes, a las esposas y a las familias de todos los hombres que estaban con David, es impresionante esa historia. Pero lo que queremos resaltar es que David siempre preguntaba, estaba tan metido en la voluntad de Dios y no se dejó llevar por la cólera, por el odio, el coraje, la venganza, sino que imagínense nada más qué momento tan difícil, que David mejor le preguntó a Dios y buscó su voluntad. Eso es lo que hacemos los cristianos, eso es lo que deberíamos de hacer, buscar en la Biblia algún pasaje, alguna historia que se asimile a la circunstancia que usted y yo estamos viviendo. Por eso es importante entender este principio. Repito, la Biblia es nuestro camino cuando está en todo lo que hacemos. En serio, yo me pasaría toda la noche aquí explicándole, ¿verdad? Un montón de ejemplos de la vida cotidiana, pero la Biblia tiene muchas cosas muy hermosas. Así es. Entonces el resultado de los que andan en los caminos de Dios es la perfección. Es la perfección, un testimonio público de la justicia de Dios. Pues no hacen iniquidad, ¿no? Dice el versículo 3 de este Salmo 119, dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Número 2, hermanos, número 2, seguimos reflexionando sobre el tema de cuando la Biblia es nuestro camino. Número 2, la Biblia es nuestro camino cuando está en todo lo que razonamos. ¡Wow! ¡Wow! O sea, es impresionante. Versículo 2, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Verdad? Dice el versículo 2, los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan. Habla de dos cosas. En primer lugar, habla de lo que se queda aquí y de lo que después de lo que se queda aquí, que baja acá, ¿verdad? Eso nos mueve. No te mueve solamente lo que está aquí. ¿Te acuerdas de ese ejemplo, verdad? De cuando Dios advierte por medio de Moisés y les dice, guárdense, se lo dijo incluso a los egipcios, guárdense porque va a caer la plaga que viene, si alguien agarra en la calle, lo va a aplastar, lo va a matar, ¿verdad? ¿Se acuerda de la plaga de granizo con fuego que les advirtió Dios que se metieran, que guardaran a sus animales, a sus siervos para que no les pasara nada? Pero hubo quienes no hicieron caso, pero hubo quienes guardaron esa palabra en su corazón, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué pasó entonces con los otros? Pues solamente se les quedó aquí, ¿verdad? Les entró por aquí y se les quedó esa palabra y la pusieron en sus razonamientos y dijeron, pues estamos en el país más poderoso del mundo, donde tenemos más dioses, yo creo que es mentira, yo creo que no va a pasar absolutamente nada, pero hubo quienes escucharon eso y a pesar de lo mismo que pensaron los otros, ellos lo bajaron al corazón y ya habían visto las otras plagas y dijeron, no, es que es verdad, el Dios de los hebreos es poderosísimo, entonces se guardaron, entonces estos se salvaron, y bueno,
Es bien interesante entonces, hermanos, cuando la Biblia está en nuestro camino, es porque todo está en todo lo que razonamos, en todo lo que está acá adentro. Mire, ¿de qué está llena nuestra mente? ¿De qué está lleno nuestro corazón, hermanos? Dice la Biblia que del corazón, dice, de la abundancia del corazón mana la boca. ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué piensas? ¿No? Mire, cuando Jesús fue tentado, hermanos, por Satanás, ¿se acuerda? Mateo capítulo 4. Recordemos que el Señor Jesús respondió con la palabra escrita. Escrito está, ¿se acuerda? Por cada tentación que Satanás le lanzaba con esos dardos de fuego, como diría Pablo, ¿no? Allá en la armadura del cristiano en Efesios 6, esos dardos de fuego. Y Jesús, ¿qué decía? Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios, sino que a Él adorarás y servirás, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos, hermanos, exactamente qué nos mueve. Usted sabe qué le mueve. ¿Qué le mueve a usted? Le mueve el dinero, le mueven las cosas materiales, le mueve a los chicos una chica, viceversa, a las chicas un chico, le mueve el aplauso, le mueve... ¿Qué le mueve? ¿Qué es lo que le mueve? Nosotros sabemos exactamente qué nos mueve cuando tenemos bien claro nuestras pasiones. Hermanos, la pasión de todo creyente debe estar en la voluntad de Dios. Eso es lo que debe mover a todo cristiano. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 1? ¿Sí? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¡Wow! O sea, la delicia de él es la palabra, ¿verdad? Pero por eso usted y yo tenemos que identificar cuál es la nuestra, cuál es nuestra delicia, en qué se basan nuestras pasiones, en qué se basan nuestras pasiones. Mire, es fácil darnos cuenta cuando nos mueve otra cosa y no la Biblia. Es bien fácil porque cuando le mueve a usted la Biblia, usted no se pierde ningún estudio, usted no se pierde ningún sermón, usted no se pierde un día sin hablar con el Padre en una vida devocional, en su tiempo devocional, ¿verdad? Mire, es fácil darnos cuenta cuando nos mueve otra cosa y no la Biblia. Cuando no recordamos, mire, tan simple, cuando no recordamos ni siquiera el sermón del domingo anterior. ¿Sí? Yo de repente escucho hermanos que dicen, no, hombre, pastor, ese sermón que predicó fue de gran bendición, Dios habló a mi vida, y lo siguen saboreando. Entonces me dicen del sermón y digo yo, wow, ese sermón lo prediqué hace como 3 meses, o lo prediqué el año pasado, qué sé yo. Y hay gente que se sigue saboreando la palabra, ¿verdad? Pero hay gente que, mire, por ejemplo, si hoy le preguntáramos a los hermanos que nos están viendo, ¿cómo se llamó el sermón de ayer? Le puedo saber que ni siquiera se acuerdan más, no se acuerdan ni en qué pasaje estuvimos meditando el día de ayer, y eso ya es peligroso. Yo entiendo, ¿verdad? Que luego de repente pasa que no nos acordamos ni cómo nos llamamos, pero bueno, eso a lo mejor es otra cosa. Pero usted debe de saborear la palabra de Dios. Ayer fue una experiencia muy hermosa porque meditamos sobre el alimento que Dios le dio al pueblo hebreo. Ellos tenían hambre, ¿se acuerda? Bueno, hasta ahí se lo dejo. Capítulo 16, ¿de qué libro? Usted sabrá. Muy bien, entonces es fácil darnos cuenta, hermanos, cuando ni siquiera no nos damos, ni nos acordamos del sermón anterior. Menos un versículo que nos recuerde las promesas de Dios. Si hiciéramos ahorita mismo un, un concurso ya no solamente de versículos bíblicos, ¿verdad? Porque no va a faltar el que va a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Jesús lloró. Ah, ok, no está bien, son versículos de la Biblia. Pero ¿qué tal promesas? ¿Se sabe promesas? ¿Cuántas promesas te sabes? Mira, mira que la Biblia tiene 66 libros. Apréndete una promesa por libro. En serio, ponte un reto. ¿Cuántos libros de la Biblia tiene? Bueno, 66. Bueno, me voy a proponer a uno por libro de la Biblia, ¿verdad? Y hasta te vas a saber de memoria los libros, te vas a saber 66 promesas. Ponte un reto, aliméntate de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque nuestro corazón está en otro lado. Mire, la Biblia dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pues es que ¿qué nos mueve? Pues la voluntad de Dios. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien nos lo dijo, ¿quién? Dios, en su palabra. Y nos sentimos motivados, ¿no? Nuestra mente, hermanos, necesita ser renovada por la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿verdad? Que usted y yo ya no lo sabemos de memoria. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Necesitamos llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra. Necesitamos ser transformados desde adentro. Entonces, ahorita que estamos en el encierro, hermanos, pues yo creo que sí debería de reorganizar sus tiempos. Mire, yo lo tuve que hacer. No es lo mismo mi dinámica con mis hijos en la escuela, mi esposa trabajando y yo teniendo mucho tiempo como para encerrarme sin ningún ruido, ponerme a estudiar, ponerme a trabajar con mis estudios y mis sermones, ¿verdad? Que teniéndolos a todos en las mañanas, ¿verdad? Porque pues quieren desayunar, quieren a lo mejor ver un programa o se ponen a hacer sus actividades y pues no falta el ruido. Entonces yo tengo que buscar el espacio, como igual mi esposa, ¿verdad? Y pues mis niños también necesitan su espacio, entonces pues ellos luego se vienen aquí a su recámara, se ponen a jugar, que armar sus legos, qué sé yo. Pues tenemos que reorganizarnos ahorita que están de vacaciones, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Porque no son vacaciones. Aunque sí, ¿verdad? Son las 2 semanas de Semana Santa y la de vacaciones que nos dan. Pero ahora que regresen a clase, hermanos, pues hay que reorganizarnos nuevamente porque pues todo merece su tiempo, porque todo tiene su tiempo, pero no vaya a dejar, no vaya a sacrificar la Biblia por andar haciendo otras cosas que seguramente son importantes, pero no es tan importante como leerse un versículo de la Biblia y hacer una reflexión. Por eso, qué bueno que me estoy acordando ahorita, hermanos, para mañana, hermanos, tenemos nuestro estudio de segundo de Juan. Acuérdense que es un solo capítulo, hermanos. Es una carta muy bonita que nos va a enseñar cosas muy preciosas, muy prácticas. Y ya recibí por ahí en este día, en lo que va del día, ya recibí reflexiones, hermanos. Tienen hasta las 10 de la mañana, hermanos. Por favor, haga su reflexión, lea el pasaje, agarre un versículo, agarre una libreta, ¿verdad? O cómprese una, bueno, si no puede hacerlo, pues ahí de las que tenga, una hojita, y haga una reflexión. Eso es muy bueno. Ese es un ejercicio muy bueno para aprender porque cuando tú ya entiendes el pasaje, lo aplicas a tu propia vida, lo escribes, ya tienes algo allí. Algo allí que incluso lo lees y se te vienen más cosas. Es un ejercicio mental, pero también es espiritual, porque ¿de qué se está llenando nuestra mente? Yo siempre he dicho que cuando escribimos los textos se te aprenden más, ¿verdad? Eh, eh, esa es, por ejemplo, mi técnica. Yo no me considero que tenga muy buena memoria, la verdad. Lo que yo hago es escribir los versículos y cuando los escribo los vuelvo a leer y luego los vuelvo a escribir y hasta que los escriba sin estar copiando de la Biblia. Entonces cuando yo ya los escribo hasta con las comas y todo, ya me sé el texto. Entonces es un ejercicio. Es muy bonito eso. Es una forma, hermanos, de llenarnos de la palabra de Dios, porque necesitamos ser transformados desde adentro. Y número 3, hermanos, tercer principio, la Biblia es nuestro camino cuando nos mantenemos firme en el proceso de santificación. Y es que parte de nuestra experiencia bíblica es estar conscientes de que estamos en un proceso de santificación. Cuando usted no está consciente de ese proceso, ¿verdad? Difícilmente usted puede tener una experiencia significativa con la Biblia. O viceversa, si usted no tiene una experiencia significativa con la Biblia, obviamente jamás usted va a experimentar la santidad en su vida. Dice el versículo 7, dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, ¿verdad? Tus justos juicios. Mire, en Juan capítulo 17, versículo 3, el Señor cuando ora dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ser santificados, hermanos, es un proceso en el cual implica que nos mantengamos firmes sin fluctuar, ¿verdad? Porque muchos tienen la costumbre de cortar los procesos, ¿sí? Hay gente que está acostumbrada toda su vida a cortar procesos. Yo me acuerdo, bueno, es que yo nunca me imaginé que si estaba en la escuela yo de repente dejara de estudiar, ¿no? Porque hay gente que me diría, ay, pastor, pues es que yo dejé de estudiar porque era pobre. Pues fíjese, yo no tuve papá desde los 11 años y mi mamá, una regla, ella sin tener trabajo, porque ella no trabajaba, ella tuvo que sacrificar su casa, o sea, nos fuimos a vivir con la abuelita, en una sola recámara estábamos viviendo los cuatro, porque ella dijo, bueno, yo voy a hacer todo lo posible de hacer otra cosa más, pero voy a rentar mi casa para tener ingresos, pero mis hijos no dejan de estudiar, porque ellos no pueden dejar de estudiar. Y así fue, Dios
nos dio la gracia de tener, pues los tres, somos tres hermanos, mi mamá vendiendo Avon, rentando su casita, pues nos dio estudios, hermanos, tenemos carreras universitarias los tres, y pues gracias a Dios, ¿verdad? Que no cortamos el proceso, porque alguien dirá, no, pero ¿para qué? ¿Para que te den un papel? No, hermanos, miren, ir a la escuela te da más que un papel, te da la experiencia, te da muchas cosas, relaciones, te permite estar en lugares en donde ves cosas que no vas a ver cuando no estás en la escuela, ¿verdad? Hay gente que tiene mucho más experiencia que tú, aprendes del que sabe, y tantas cosas. Yo me acuerdo que cuando estaba en la preparatoria, estaba en primero de preparatoria, me hice muy amigo de un chico que era muy alegre, ¿verdad? No, ya tengo mucho que no sé de él, pero me acuerdo que él fue el que me motivó a trabajar en un lugar donde no iba a sacrificar mis estudios, y ese fue mi primer trabajo, ¿verdad? A los 15 años, ahí voy con él, ¿verdad? Y nos pusimos a trabajar en una empresa que se llama Publisobre, nunca se me va a olvidar el nombre de esa empresa, y esa fue la primera vez que yo le perdí el miedo a hacer otra cosa diferente, sobre todo para llevar ingresos a mi casa. Y posteriormente Dios me dio gracia y hasta tuve mi propio negocio, ¿verdad? De servicios, pintar casas, etcétera, aquí y allá. Y bueno, fuimos creciendo en ese ámbito, pero no cortamos el proceso del estudio. Yo recuerdo que cuando Dios me llamó, porque Dios me llama muy joven, yo quería dejar la escuela para meterme al seminario allá en Torreón, Coahuila, y mi mamá me lo impidió, me dijo, no, hijo, pero mamá, voy a servirle a Dios, mira que voy a entrar al seminario. No, era un no, hermanos, que no había manera de evadirlo. Y bueno, yo cuando terminé la carrera le digo a mamá, bueno, ya terminé, mamá, ya me quiero ir al seminario, pero ahora no iba a entrar al seminario en Torreón, sino ya tenía yo la invitación y la bendición de venir aquí al Estado de México a estudiar en Lomas Verdes. Y bueno, ya las cosas habían cambiado, ya había yo dado fruto de que Dios había cambiado también mi vida, yo ya era cristiano, ¿verdad? Entonces, mi mamá dice, hijo, adelante, puedes irte. Pero todo eso es producto, hermanos, de no cortar procesos. Todo tiene su tiempo, jóvenes, ¿verdad? Yo no concibo jóvenes que están bien jóvenes y ya se quieren casar. Y digo yo, oiga, espérese, mejor piensen en cómo va a probar sus exámenes, cómo va a probar las materias, cómo va a sacar una preparatoria, una universidad, una carrera. Y andan pensando en cosas de adultos, ¿verdad? Y eso siempre me decía mi mamá, no ande pensando en cosas de adultos, ahorita piensa en cosas de jóvenes, termine su ciclo. Así siempre me decía mi madre, ¿no? Bueno, yo le digo lo mismo a los cristianos, a todos, termine su ciclo, lo que empieza, termínelo, sobre todo en las cosas espirituales, lea la Biblia. Es que empecé a leer la Biblia, ¿y dónde te quedaste? No, pues en el capítulo 1 de Génesis, ¿no? Digo, Padre Santo, tienen toda la vida en la iglesia, pero no han leído ni siquiera un libro completo de la Biblia. Terminen ciclos, ¿verdad? Terminen sus estudios bíblicos, ¿no? Empiezan, si se inscribe en la escuela bíblica dominical, ¿verdad? Termine su proceso, hermanos, termine todas las clases, disciplínese, porque todo eso es parte, hermanos. Nos mantenemos firmes en los procesos como una evidencia de que la palabra de Dios está en nuestra vida, ¿verdad? Por ahí hay un rey, el rey Amasías, ¿no? En segundo de Crónicas, capítulo 25, versículos del 1 al 2, que dice algo muy interesante. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. Dice, el nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y luego dice el versículo 2, dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. O sea, sí, pero no, ¿verdad? Y hay muchos cristianos que son así, ¿verdad? Tienen un pie en la Biblia y un pie en el mundo, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. O sea, no se definen. O eres hijo de Dios, o estás leyendo la palabra, o estás en la iglesia, o estás en el mundo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, ¿no? No puedes estar con un pie aquí y un pie allá. O sea, eso no le permite al proceso de santificación consumarse en tu vida, llevarse a cabo en tu vida. Tenemos que definirnos. Me encanta mucho la historia de Ruth, porque resulta, bueno, ya se las he contado mucho, ¿verdad? Pero me encanta decirlo porque resulta que Ruth ella era toda una profesionista en la fe en Dios, ¿verdad? Y Noemí yo creo que no se había dado cuenta de lo que había hecho, porque Noemí prácticamente terminó criando a Ruth y a Orfa. Orfa sí decidió regresarse. Noemí le dice, váyanse, ya los maridos se murieron, yo no tengo hijos, váyanse a Moab, a su tierra, rehagan su vida.
¿verdad? Y Orfa lo hizo, ¿verdad? Lo hizo con mucho dolor, no lo hizo con desprecio ni nada, abrazó, lloró y se fue. Pero Ruth se quedó y Ruth ya era toda una profesionista en la fe. ¿Por qué? Porque Noemí tanto le insistió que no pudo con Ruth. ¿Por qué? Porque Ruth ya estaba resuelta, dice la Biblia. Ya estaba resuelta, dice Noemí, que vio que estaba tan resuelta que ya no le insistió y bueno, siguieron adelante juntas y usted ya se conoce la historia. También, ¿verdad? Daniel, ahí en Daniel capítulo 1, un hombre conforme al corazón también de Dios, ¿verdad? Aunque no así dice exactamente, pero bueno, Dios lo presumió a Daniel. Y cuando a Daniel lo querían obligar a comer cosas del rey, él propuso en su corazón no contaminarse. Uy, pero estaba en riesgo su vida, no, hombre, si sigues leyendo la historia de Daniel en Babilonia, te vas a dar cuenta de que todo el tiempo estuvo en riesgo su vida. Y, no, pues qué terco. No, no es que era terco, es que él estaba resuelto, él tenía identidad, una identidad resuelta, que aunque no estuviera en Jerusalén, él estaba como paria en otra ciudad, en otro país, él no interrumpía los procesos, el proceso de que Dios le estaba hablando diariamente, ¿no? Entonces, no rompa los procesos, no se ponga, vacaciones espirituales, eso ni existe. Eso ni existe, ¿verdad? No, me voy a ausentar de leer la Biblia, me voy a ausentar de la iglesia porque voy a hacer otras cosas. O sea, sacrifica la iglesia, pero no puede sacrificar otras cosas, ¿verdad? Eso no lo sacrifique nunca, no corte los procesos. Dios sigue trabajando con cada uno de nosotros. Mire el salmista, hermanos, en el versículo 11 de este mismo capítulo, que ya lo dije, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, seamos constantes, no dejemos de alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. Concluyo, hermanos, en esta breve reflexión, pero ni breve, ¿verdad? A mí me encanta, hermanos, meditar en la palabra y que usted la entienda, que usted la pueda tener ese panorama, ¿verdad? Que gracias a Dios, por los siervos de Dios, ¿verdad? Mi pastor, cuando nos daba clases, él era muy buen maestro, mi pastor, a lo mejor no era el mejor predicador, porque así decían, ¿verdad? Pero era un maestro cuando estábamos así de cerca y que nos daba consejos, wow, te hacía ver la vida cristiana con un panorama enorme, ¿verdad? Pues porque apenas uno iba comenzando, poquito a poquito uno avanzando en la experiencia de la Biblia, pero te juntabas con el pastor, híjole, era un panorama impresionante el que nos presentaba, un maestrazo tremendo, hermanos, y para dar consejos no se diga. Y bueno, a lo mejor le fallaba la predicación, ¿verdad? Como que no le gustaba tanto, no sé. El punto es que, no dejemos, hermanos, de leer la palabra. ¿Dónde está la Biblia? Nuevamente la pregunta, ¿verdad? Recordemos, recordemos siempre algo importante, hermanos, en la misma medida en la que llenemos el corazón de la palabra, es en la misma medida en la que damos los pasos por esta vida y que sean pasos de bendición, pasos perfectos, que sea la palabra de Dios la que defina nuestra conducta, nuestros pasos, nuestra identidad, hermanos. Proverbios 6:23 dice, en verdad los mandamientos y las enseñanzas son una lámpara encendida, las correcciones y los consejos son el camino de la vida. Nunca nadie más jamás fue el mismo, hermanos, nunca nadie jamás fue el mismo después de haber tenido contacto con la palabra de nuestro Dios. Y vamos a seguir meditando, hermanos, sobre este tema de la palabra de Dios ahora que estamos en la cuarentena. Pues es importante darle un lugar especial a la Biblia, hermanos. Ojalá, hermanos, y que hoy lea más la Biblia que cuando no estaba en la cuarentena y que después de que, si Dios no lo permite, salgamos de este encierro, bueno, seamos, hermanos, unos picudos con la palabra. Y ojalá y que cuando tengamos nuestro culto de gratitud, ¿verdad? De testimonios, puedan decir, hermanos, me aprendí un montón de textos de memoria. Pastor, iglesia, hermanos, que creen, leí más la Biblia que de todos los años que llevo yendo a la iglesia. Ojalá y esos sean los testimonios, hermanos, en los que usted también pueda decir, Dios me habló un día de desesperación, en un día de zozobra, de temor. Dios me habló a través de su palabra y me habló por medio de este texto y usted no lo pueda compartir, hermanos. Ojalá y la Biblia, hermanos, esté en el lugar más importante de su vida, en el corazón, en la mente,
en todo nuestro ser, hermanos. Y pues vamos a orar para cerrar este pequeño devocional y posteriormente, como le comento, pues hago algunos avisos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Dios, porque tenemos acceso a ella, porque está en nuestro idioma, porque la podemos tener físicamente, la podemos tener en el celular, podemos oírla, podemos compartirla, podemos enseñarla, Padre. Permítenos, mi Dios, que nuestra fe siga creciendo en la medida también, Padre, en la que también nosotros nos aferremos a tus palabras, mi Dios. Ayúdanos, Padre bendito, a fomentar que la lectura de tu palabra sea una realidad en cada creyente, en tu iglesia, en nuestras familias, en nuestra vida, que podamos hacer más de lo que deberíamos, de lo que hasta ahorita estamos haciendo, Padre, porque tu palabra sea proclamada, sea enseñada. Ayúdanos, Padre, a ser responsables, a ser comprometidos, para que cuando tus siervos enseñen tu palabra, prediquen tu palabra, seamos, Padre bendito, obedientes a escucharla y también ser hacedores de tu palabra, mi Dios. Que tu palabra en estos tiempos de encierro, Padre, sea lo más importante de nuestra vida, y así, Padre, lo reflejemos después, de que nos permitas estar en libertad y en nuestras actividades normales. Que tu palabra sea lo más importante de toda nuestra vida, por encima de lo que sea, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, como le he comentado, cada día que tenemos estudio en los diferentes departamentos, ¿verdad? Los estudios bíblicos que damos en la iglesia, los grupos de oración, todos estos grupos, hermanos, todas estas actividades recogen ofrenda, hermanos, y bueno, queremos que usted participe, aun cuando tenemos estas limitantes, ¿verdad? De estar en el templo. Si usted puede, hermanos, hacer una transferencia bancaria, ya sea un diezmo o una ofrenda, tenemos hermanos, la información en nuestras páginas, hermanos, en la página de Facebook de Amigos de Príncipe, y también en la descripción de los videos en YouTube. Ahí tenemos los 5 puntos de recolección de diezmos y ofrendas, hermanos. Acuérdese, la cuenta bancaria por medio de Bancomer, ¿verdad? Ahí vienen todos los datos, todo lo que nos pide la transferencia. También, hermanos, si le queda cerca y puede en una escapada cuando haga sus compras, ¿verdad?, llevar su ofrenda o su diezmo a casa de nuestra hermana Cruz, en casa de nuestros hermanos Gómez, nuestros diáconos, a casa de nuestra hermana Lolita Carrillo, que es la representante de la femenil, o le queda cerca la casa de nuestra hermana Silvia, puede hacerlo, hermanos. Y obviamente también se hace un registro, hermanos, de quiénes son los que están ofrendando o diezmando, y pues todo esto, hermanos, para tener una base de datos, sobre todo en esta cuarentena, hermanos, que pues no se están recolectando los diezmos y ofrendas como se hace comúnmente entre semana y también el domingo, ¿no? Entonces no deje de ofrendar, hermanos, no deje de aportar lo que pues damos para el Señor, para su obra, ¿no? Y también, hermanos, pues no dejen de participar, ¿verdad? Tanto en el estudio bíblico de mañana, hermanos, mande su comentario. Va a ser de gran bendición yo leer el comentario en las transmisiones que hacemos, para gozarnos también en la palabra de nuestro Dios. Y el día miércoles no deje de mandar sus videos, sus fotos, ¿verdad? Sus recomendaciones, sus recetas, qué sé yo, cualquier cosa que usted quiera compartirnos, un video pequeño, tampoco pues, es un video grande, para conectados, hermanos, a nuestro hermano Juan Carlos Pérez. Si tiene duda de cómo mandar este video, bueno, hay un tutorial pequeñito, hermanos, que el hermano Juan Carlos recomienda. Es una página de internet, hermanos, no es un programa ni nada. Usted abra la página de internet, WeTransfer, creo que se llama WeTransfer. Usted la abre, a veces le pide que se dé de alta, no pasa absolutamente nada, nada más es registrarse con sus datos para que le llegue una información a su correo. Y en esa misma página que usted abre, usted puede jalar el archivo, ¿verdad? Y luego pone su correo, el correo electrónico de nuestro hermano Juan Carlos, y luego el correo electrónico suyo, y un comentario: hermano Juan Carlos, Dios te bendiga, este es el video que te voy a mandar. Usted le pone enviar y se manda sin ningún problema al correo de nuestro hermano Juan Carlos. Es un video muy pequeñito, hermanos, de 3 minutos, yo creo, del WeTransfer, cómo se usa, para que usted mande sus videos. Y bueno, el jueves nos vemos por aquí otra vez, hermanos, probablemente a ver en qué otra parte de la casa podemos grabar.
¿verdad? Y pues Dios me les bendiga, hermanos, estamos en contacto, ¿verdad? No se pierdan las transmisiones y el día viernes, hermanos, tenemos nuestro culto de oración como lo hemos estado teniendo. Yo le aviso, hermanos, si cambio horario, ¿sí? La idea mire, lo que es el culto de oración y el culto dominical, pues sí lo quiero hacer en vivo para tener un poquito de, de dinámica, ¿no? El que estemos interactuando, saludando, eso, lo que es el día viernes de culto de oración y el culto dominical, ¿verdad? Que nos estamos saludando, Dios te bendiga y ahí a echarnos porras, ¿verdad? Los otros probablemente van a ser grabados, hermanos, por cuestiones también de la red, que no puedo yo a lo mejor en casa grabar con mis dos dispositivos o en el templo igual, ¿no? No tenerme que ir a grabar al templo, hermanos. Dios me les bendiga. Estamos pues en contacto. Un abrazo, hermanos, a todos. Dios me les bendiga. Hasta luego.